El 20 de noviembre de 1936 fue fusilado en el patio de la cárcel de Alicante el fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Se cumplen ahora 75 años y José María Zabala publica una biografía de este abogado y político español que se centra en aspectos de la persona, aspectos desconocidos de su cautiverio, y revela interesantes movimientos políticos para salvarle o no de la muerte, y asegura que a través de la lectura de este libro, de esta biografía, conoceremos ese otro José Antonio. Recibimos hoy aquí en Periodista Digital a José María Zabala. Bienvenido, José María. Muchas gracias, a ti Miguel. Siempre. Bueno, nos presenta un José Antonio Primo de Rivera que a priori es un apasionado, es decir, a priori nos enseña una historia de amor, curiosamente. Una historia de ¿no? amor. Tú fíjate además el acto, Miguel, de flagrante injusticia, ¿no?, de incluir a José Antonio Primo de Rivera en un censo de los homosexuales más célebres de la historia, ¿no? Flaco favor le han hecho algunos agiógrafos al silenciar sus conquistas sentimentales. José Antonio fue un hombre, en el más estricto sentido del término, apasionado, como tú muy bien has dicho, ¿no?, parafraseando el título del libro, La pasión de José Antonio, y tuvo muchas mujeres que fueron grandes amores de su vida. La duquesa de Luna, la hija de los duques de Villahermosa, Cristina de Arteaga, que está hoy en proceso de beatificación. La hija de los duques del Infantado era Cristina de Arteaga. Es curioso, ¿no? Esa primera, cuenta que fue uno de sus primeros amores y bueno, se le mete a monja y claro, uno pensando en la persona, ¿no? Ese joven que se enamora, caray, y la chica que te gusta se mete a monja, ¿no? Ese joven, efectivamente, tenía 20 Claro, años. tenía José mucho Antonio. más, claro. Estaba haciendo el servicio militar ahí en el regimiento de húsares de la Princesa, en el Palacio Real, y en uno de esos bailes de palacio conoce a Cristina de Arteaga, que era una mujer guapísima, porque a José Antonio Primo de Rivera le gustaban las mujeres guapas. ¿Por qué no decirlo? Aquí no, tenía muy buen María. gusto. Y además era una mujer muy inteligente. Tú fíjate, Miguel, el propio Emilio Castelar, al oírla hablar en público, porque era muy buena oradora, Cristina de Arteaga fue la primera mujer doctora en filosofía y letras del siglo XX. Dijo que el mundo estaba gobernado por faldas. Claro, eran dos veinteañeros cuando se conocieron, y poco después Cristina de Arteaga recibió la vocación, ¿no?, para ser religiosa de las Jerónimas. Y qué curioso, porque José Antonio tenía también un sentido trascendente de la vida. Él era un hombre profundamente religioso, creía en Dios, y en prueba de ello pues hizo una confesión general la víspera de su fusilamiento, o como digo yo, mejor dicho, de su asesinato legal, porque ya estaba dictado de antemano la condena de muerte. Hizo una confesión con un sacerdote que estaba preso ahí en la cárcel de Alicante, y una confesión que duró casi una hora, que fue presenciada, entre comillas, a cierta distancia por el director de la cárcel, Adolfo Crespo, el mismo que luego Miguel hizo que se tomasen, según la declaración de un testigo, fotografías del acto de fusilamiento de José Antonio, y se las enseñó 2 días después a unos funcionarios de Hacienda como si fuera un espectáculo circense. Algo realmente macabro. Pero como dice, tenía un profundo sentido religioso José Antonio Primo de Rivera, pero sin embargo no fue muy fiel a su mujer, ¿no? Al menos de pensamiento. Era un hombre que no dejó de ser un Don Juan toda su vida. No, yo creo que no fue un Don Juan, por lo que la gente entiende lo que era un Don Juan, ¿no? Fue una persona que tuvo al menos 4 amores, que sepamos, de los cuales 3 no se sabía prácticamente nada. Había una mujer que era la princesa Vivesco, que estaba casada con el embajador de Rumanía en España, pero yo creo que esa relación fue más un amor platónico por parte de ella respecto a él, ¿no? Es decir, José Antonio era consciente de que se trataba de una mujer casada, ¿no? Y la relación no fue más allá precisamente por eso, ¿no? No obstante, cruzaron cartas cuando José Antonio estaba en la cárcel Modelo, y ella hizo lo indecible por salvar a José Antonio, ¿no?, cuando estaba preso en la cárcel de Alicante, ¿no?, recurriendo a los contactos diplomáticos, porque ella era hija de Herbert Asquith, el primer ministro británico, entre 1908 y 1916, y luego, utilizando los contactos diplomáticos también de su esposo, ¿no? Y al final no pudo ser, ¿no? Fue una pena.
Pero José Antonio, volviendo a tu pregunta, no fue un Don Juan, o sea, fue un Don Juan sin querer ser un Don Juan. Era un hombre, por qué no decirlo, muy guapo, muy atractivo, con un enorme carisma, 1,85 de estatura, ojos azules, en fin. Recuerdo que me decía el nieto de una antigua camarera de Palacio que le vio a José Antonio bajando las escalinatas de Palacio y tal, y años después le repetía, ¿no? En casa, decir, no he visto un hombre más guapo en toda mi vida, no he visto un hombre más guapo en toda mi vida. Pues Antonio, al margen ya de la belleza física, tenía también una belleza, digamos, espiritual, ¿no? Era un hombre arraigado en unos valores, con un sentido de la amistad, hasta sus últimas consecuencias. Hay una frase ahí, Miguel, que es impresionante. Y es cuando una persona le dice, José Antonio, pero tú ¿por qué no vuelves al ejercicio de la abogacía, que es tu verdadera vocación? Porque José Antonio, a los telespectadores de Periodista Digital, ¿no? Hay que decirles que se mete en política para defender la memoria de su padre. Es decir, él no tiene una vocación política, su verdadera vocación es la abogacía. Entonces hay una persona que le dice, José Antonio, ¿y por qué no vuelves a vestir la toga? Y entonces él contesta con una frase que a mí me deja helado y que responde con absoluta fidelidad a cómo era José Antonio, ¿no? A ese sentido que te decía de la amistad, de la camaradería, del espíritu de sacrificio, de la entrega a los demás. Dice José Antonio, me sujetan los muertos. Es decir, él sentía una deuda que de alguna manera tenía que pagar con todas aquellas personas que habían ofrecido su vida por él, por unos ideales. Eso, Miguel, yo creo que enaltece a cualquier persona, con independencia de que puedas estar de acuerdo o no con la ideología, pero que haya una persona dispuesta a entregar su vida por algo en lo que cree, por un amigo, claro, por un ideal, por lo que sea, ¿no? Y fue fiel a su esposa también, entonces. Bueno, él no se casó. José Antonio estaba soltero. No me digas. Sí, por eso, claro, se daba rienda suelta a la leyenda. Pues claro, fíjate que yo me dejé llevar completamente por esa leyenda leyendo algunos pasajes del libro. Yo pensaba que estaba casado. Daba la impresión de que estaba casado, no lo estaba, no lo estuvo nunca, porque, sobre todo con la duquesa de Luna, ¿no? Con la que, paradojas de la historia, no pudo casarse. Hay una escena en el Parador. Digo que daba la impresión de que estaba casado porque él llegó a amar apasionadamente. Volvemos a parafrasear el título del libro, ¿no? Porque una de las grandes pasiones de José Antonio fue la del amor. Aparte de la muerte, si quieres hablamos luego. Claro, pero la del amor, la duquesa de Luna fue el gran amor de su vida. Y hay una escena en la que verdaderamente la realidad supera la ficción. En el Parador de Gredos, cuando José Antonio llega un viernes por la noche muy cansado, ha estado defendiendo durante todo ese día en la audiencia de Badajoz a unas camaradas implicados en un homicidio, nada menos. Y llega con el jefe de milicias, ¿no?, de Madrid, Luis Aguilar. Y entonces, bueno, sube a la habitación del Parador a asearse antes de bajar al restaurante para cenar, donde están esperándole pues sus camaradas, Raimundo Fernández Cuesta, Julio Ruiz de Alda, es decir, todas los grandes camaradas de la Falange, ¿no? Y de repente descubre en un rincón del restaurante al gran amor de su vida que está cenando con su marido, que acaba de casarse con él. Claro, José Antonio, según me comentaba la hija de Rafael Garcerán, que era el pasante de su despacho y amigo íntimo de José Antonio, ¿no?, al que José Antonio le dijo a la mañana siguiente, dice, Rafael, no he podido pegar ojo en toda la noche. Claro, la duquesa de Luna era una mujer bellísima, ¿no? Una mujer, el tipo de mujer que encandilaba a José Antonio, rubia, botticelliana, ojos claros, de tez pálida, muy blanca, como si fuera una porcelana de Limoges que fuera a romperse, ¿no?, delicada y al mismo tiempo muy inteligente, ¿no? Claro, José Antonio, cuando la ve ahí cenando con su marido, se acerca a la mesa y le da la mano a él, como el auténtico caballero que era, ¿no? Cualquiera de nosotros, pues, nos hubiéramos metido debajo de la mesa o no. Probablemente. O nos hubiéramos vuelto, ¿no?, a Madrid, ¿no? Pero claro, esa escena es verdaderamente romántica y habla por sí sola. Hoy en día la idea que casi todo el mundo tiene o mucha gente tiene sobre Falange Española es que en su momento hizo más mal que bien a la historia del siglo XX, ¿no? De alguna forma este libro también quiere
No sé si hay que lavar alguna imagen de lo que fue Falange Española, de su creador, desde luego, José Antonio Primo de Rivera, pero es una especie de lavado de imagen de esa Falange Española que pudo ser Este libro, desprestigiada. este libro, claro, yo desde el principio, a mí lo que me atrae, insisto, es el personaje de carne y Sin hueso. duda, sin duda. Es Pero decir, viene vinculado sí, indudablemente con Falange Española, sí, ¿no? pero este libro pretende dar a conocer a José Antonio tal cual era. Curiosamente, sobre José Antonio se ha escrito muchísimo. Hay Mm. una abundante bibliografía y sin embargo sigue siendo el gran desconocido. Es decir, pretende mostrar tal cual era al José Antonio hombre. Es decir, por eso yo he eludido todo el tema político porque es que se ha escrito muchísimo. Y además es un tema que incluso ya llega a aburrir, ¿no? Es decir, entonces me he centrado en el aspecto que es fascinante, que es el del personaje, pues que encarna unos valores. El personaje, además, que yo creo que es un deber de justicia, ¿no? Con la verdad histórica, decir cómo era José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Es decir, un hombre que tuvo amores, que hasta ahora, pues todo eso se había silenciado, como si fuera, pecado, ¿no? Políticamente incorrecto. Políticamente, es un término que no me gusta, ¿no? Sí. Pero es así, es decir, se había escondido, escatimado a la posteridad. Y yo creo que en ese sentido la pasión de José Antonio viene a poner las cosas en su sitio, cómo era realmente el hombre, ¿no? Del tema político yo no me he preocupado, sinceramente te lo digo. Yo no soy falangista, ¿eh? Pero reconozco, y además yo establecería una comparación, lógicamente salvando las distancias, entre José Antonio Primo de Rivera y otro personaje que yo he biografiado, que es André Unín, que es otra persona que, aun estando en las antípodas ideológicas mías, sin embargo, en la biografía que yo escribí de él, En busca de André Unín, también con Plaza y Jarés, dejo traslucir mi simpatía por el personaje. ¿Por qué? Porque supo dar la vida por unos ideales. Él era el líder del Partido Obrero de Unificación Marxista, que fue desollado vivo, porque querían que se confesase espía de Franco, algo que no era. Y para mí eso enaltece al hombre. Y André Unín también es otro personaje arrebatador, ¿no? Y estaba en las antípodas ideológicas, porque Nin era marxista y José Antonio evidentemente no lo era. Pero quiero decir con esto que a mí me interesa mucho el género biográfico, porque estés o no de acuerdo con un personaje, al final aprendes muchas cosas, ¿no? Y tiendes a quedarte con lo bueno de cada personaje. Sin duda. Y en el libro la otra parte también muy interesante es la otra pasión, la que se refiere a la muerte, ¿no? En el libro usted, por ejemplo, recoge detalles de ese fusilamiento que fue más bien macabro y palabras de aquel miliciano que le pega un tiro, el tiro de gracia que se llama, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que el libro, aparte de la aportación que supone hablar de los romances de José Antonio, la aportación es la muerte de José Antonio, ¿no? Claro. Es la primera vez que se publican las 4 declaraciones judiciales del miliciano de Guillermo Toscano Rodríguez, que apretó el gatillo sobre la sien de José Antonio. Es la primera vez, así como la primera vez que se publica la declaración de Juan José González, que fue el suboficial de la Guardia de Asalto que mandaba el pelotón de ejecución de José Antonio en la cárcel. Y luego, no me gustaría revelar, ¿no?, a los lectores el desenlace del libro, pero sí puedo decir que es la primera vez que habla un testigo ocular, una persona que estuvo allí en el patio de la cárcel de Alicante cuando fusilaron a José Antonio y que ahora cuenta por primera vez lo que vio con sus propios ojos. Y lo que vio con sus propios ojos yo creo que merece por sí solo el título del libro, La pasión de José Antonio, porque José Antonio fue un mártir, fue una persona, insisto, con un sentido trascendente de Dios, que se confesó, que abrazó ese crucifijo que le dio su hermana, y que pidió perdón a Dios, se reconcilió con el Altísimo. Él tenía pues unas firmes creencias y hasta el momento de su muerte pues demostró que era así. José Antonio merece un lugar grande en la historia, con independencia de que se esté o no de acuerdo con sus planteamientos políticos, y así, curiosamente,
lo reconocen no pocos personajes de la izquierda, porque José Antonio, volviendo a parafrasear el libro, levantó pasiones más en la izquierda que en la derecha. Hay un apéndice, un anexo en el libro, que es el juicio de la izquierda, donde se recogen pues las opiniones que tenía Diego Abad de Santillán, dirigente anarquista, Portela Valladares, bueno, mucha gente de la izquierda, ¿no?, sobre José Antonio. Buenaventura Durruti también, que dijo que fue un gran error el fusilamiento de José Antonio, Indalecio Prieto, etcétera, etcétera, etcétera. El propio Manuel Azaña. Claro. Es decir, Manuel Azaña tuvo una relación muy, muy intensa con José Antonio Primo de Rivera. Es decir, a través de la princesa Viuesco, ¿no? Todo eso no se puede ocultar, ¿no? Es de justicia decir que fue así. ¿Y por qué despertó, yo creo, a mi juicio, mi modesto juicio, más simpatía en las izquierdas? Pues yo creo que porque José Antonio era un personaje envidiado. Envidiado por los suyos. Por los suyos me refiero no por sus camaradas falangistas, sino por la derecha, ¿no? Por la derecha, sí. Es decir, era un personaje que con un enorme carisma, que levantaba pasiones, volvemos otra vez al tema, que la gente le admiraba, que era muy brillante, que sabía hablar francés e inglés en aquella época. Es decir, por eso José Antonio también supone, en cierta manera, un modelo para los políticos de hoy, en el sentido de que fue un hombre que supo supeditar sus intereses personales a los intereses de España, de la España en la que él creía, ¿no? De una España unida, de una España próspera. Y bueno, y eso es lo que a mí me interesa, ¿no?, de la figura de José Antonio. Porque, fíjese, evidentemente, todos pueden pensar, la izquierda fue quien le fusiló, quien le condenó a muerte, pero también es cierto, lo cuenta en el libro, que Franco tuvo la oportunidad, a través de la ayuda de los nazis, de los mismísimos nazis, de salvarle, de rescatarlo, de hacerle huir de aquella prisión, y no lo hizo. Y sobre Bueno, eso, eso claro, no es que hay mucha no es controversia exacto. en ese capítulo, La ¿no? verdad, la verdad es que Franco intentó salvar a José Antonio. O sea, lo que se ha dicho de que Franco, entre comillas, asesinó a José Antonio porque no hizo lo que estuvo en su mano para salvarle, eso no es verdad. Eso es una mentira histórica. Franco, y además dedico la segunda parte del libro a describir con detalle los intentos de rescate de José Antonio, todos ellos frustrados, evidentemente, desde el soborno hasta el canje de prisioneros, hasta el golpe de mano. Hubo 2 intentos de Franco junto con el ejército alemán para intentar salvar a José Antonio. 2 intentos en los que Franco puso todo de su parte, hasta dinero, que fueron a buscarlo a Sevilla y tal, ¿no? Ahora bien, dicho esto, yo he tenido la gran suerte de poder hablar con la hija de Rafael Garcerán, con el hijo de von Nobloch, del que era cónsul de Alicante entonces, con el hijo de Rafael Garcerán también. Entonces, hubo un momento en el que, fracasados estos 2 intentos de rescate, Rafael Garcerán y von Nobloch fueron a Salamanca, donde estaba Franco, a hablar con él, ¿no? Y entonces me contaba la hija de Garcerán que su padre se dio cuenta de que el rescate de José Antonio ya no era una cuestión primordial. Es decir, que Franco, según, insisto, Rafael Garcerán, ya no mostró tanto interés, una vez fracasados esos 2 intentos con ayuda alemana, de salvar a José Antonio, ¿no? Y en ese sentido se sintió muy decepcionado, ¿no? Y entonces escuchó la voz de un capitán de la Marina alemana, el capitán Schuba, que le dijo a Rafael Garcerán: Rafael, ¿usted cree que es bueno que haya 2 cabezas? Y Rafael se quedó con esa frase hasta el punto de que su propia hija pues me la recordaba hace poco, ¿no? Entonces, ¿cree que fueron los propios alemanes los que pudieron decirle al dictador en aquel momento, a Franco, todavía no era dictador, oiga, mire que si sacamos de la cárcel, España tendrá 2 líderes en la derecha, 2 líderes... Ahí pasó una cosa muy extraña, Miguel, y es que cuando iba a celebrarse una entrevista con el gobernador civil Valdés Casas, allí en Alicante, a bordo de un barco alemán. Bueno, pues von Nobloch fue retenido en otro barco para no poder acudir a esa entrevista como estaba previsto. Y eso me lo comentaba su hijo. Es decir, algo muy extraño pasó ahí, sucedió ahí. No descarta von Nobloch, el hijo, que los alemanes decidiesen en un momento determinado mirar hacia otro lado, ¿no? Es decir, o sea, que pudo no haber sido tanto Franco en aquel momento como los propios alemanes, ¿no? Bueno,
Todo esto está perfectamente contado en el libro, o sea que podemos salir de dudas sin ningún problema. Otra cosa, nos habla ahora de varias personas con las que ha hablado para la elaboración de su libro. Todos sus libros siempre destacan por esas personas con las que consigue hablar, ¿no? Que llevan años calladas, décadas callados. De este libro, ¿cuál ha sido el testimonio que ha podido recabar, que más le ha emocionado, que más le ha llegado como periodista, como escritor? Muchos, muchos. Por ejemplo, el de la hija de Garcerán, sobre la escena de Gredos, del parador de Gredos, que fue impresionante, esa escena que hemos descrito. Y por supuesto el testimonio de Joaquín Martínez Arbolella, el testigo ocular, que estuvo en el Eso patio. es sin duda una de las grandes revelaciones del libro, ¿no? El testimonio es impresionante. Claro, imagínese. Y yo además cuando estaba escribiendo el libro, curiosamente yo me meto tanto en las historias que tenía la sensación de estar presenciando el fusilamiento de José Antonio en el patio de la cárcel de Alicante, al hilo del testimonio del testigo ocular. Lo visualizas de tal manera que te da la impresión de que llegas a estar ahí. Y hace poco un colega nuestro, periodista, me decía, José María, la gran película que queda por filmar sobre la Guerra Civil Española es la de José Antonio Primo de Rivera. Y él incluso se atrevía, ¿no?, a decir, mira, habría que arrancar esta película con un flashback, José Antonio en la cárcel de Alicante haciendo su testamento hológrafo, y a partir de ahí, bueno, pues contar con la Guerra Civil como telón de fondo, con todos aquellos personajes de la época, lo que fueron aquellos momentos, ¿no?, trágicos para todos. Más claro, son los primeros meses de la Guerra Civil, ¿no? Claro, son los primeros meses, se ha producido el asesinato de Calvo Sotelo, en fin, hay una serie de desórdenes, se ha producido la revolución de Asturias en octubre del 34, España está muy agitada, se pasa hambre, en fin, empieza a vislumbrarse ya un enfrentamiento entre esas dos Españas. José Antonio, fíjate Miguel, sin ser profeta, en una reunión de la Junta Política de Falange que celebra en junio del 35 en el Parador de Gredos, porque él va allí precisamente se va a reunir la Junta Política de manera clandestina, porque no están autorizadas las reuniones políticas, ¿no?, públicamente. Y entonces ahí, alrededor de los pinos de Navarredonda, con sus camaradas sentados en corro en el suelo, él predice que Azaña en febrero del 36 volverá al poder y predice el triunfo del Frente Popular, ¿no? Y él allí ya se está anticipando a la historia porque les dice a sus camaradas que hay varios millares de escuadristas de la Falange predispuestos ya para partir de la localidad de Fuentes de Oñoro, fronteriza con Portugal, y levantarse, es decir, alzarse, ¿no?, alzarse a las órdenes de un general que él no revela entonces el nombre, pero que todo el mundo da por hecho que se trata de José Sanjurjo, que está en aquel momento en el exilio en Portugal, ¿no? Es decir, José Antonio ya se está anticipando a Franco en el alzamiento, ¿no? Ve que eso es necesario en aquel momento y lo profetiza. Pero José Antonio, dicho esto, también se equivoca. Y él pide perdón, porque pide perdón muriendo como un mártir, ¿no? Es decir, a todas las personas a las que haya podido ofender a lo largo de su vida, en su testamento, ¿no? Y ¿cuándo se equivoca? Pues cuando a principios del 36 va a ver a Franco, hay una entrevista personal entre José Antonio y Franco, auspiciada por Ramón Serrano Suñer, y José Antonio sale absolutamente decepcionado de esa entrevista, diciendo más o menos que con este hombre con este general no vamos a ninguna parte. Y estaba verdaderamente equivocado, porque Franco era gallego, evidentemente. Eran dos personalidades contrapuestas. José Antonio era muy impulsivo, muy de hay que hacer las cosas ya, y hay que hacerlas ya, ¿no? Muy definido, ¿no?, en todas sus decisiones, ¿no? Franco no. Franco mareaba la perdiz como buen gallego. Decía sí, pero. Y entonces él salió muy decepcionado, ¿no? Y fíjate, Miguel, cómo luego en julio del 36 fue Franco realmente quien lideró, ¿no?, ese alzamiento. O sea que José Antonio también se equivocaba.
De ahí surge su enfrentamiento, si es que también, si es que es cierto, porque una de las cosas que más han comentado siempre es que Franco y José Antonio Primo de Rivera se llevaban muy mal. Vamos a ver, no estaban enfrentados. Ahora bien, no se despertaban mutuamente simpatías. Eso Bueno, es cierto. pero de ahí No empatizaban. Pero de ahí a meterse uno con el otro o a querer acabar uno con el No, otro hay un trecho, ¿no? Eso no, hombre, por supuesto. Eso son elucubraciones y rienda suelta a la imaginación que no responde a la verdad histórica. Porque de hecho es curioso, perdone, que la hermana de José Antonio fue jefa de Falange y de las Jons durante la dictadura, ¿no? Fue jefa de la sección femenina de un partido único de la dictadura, ¿no? Hay un testimonio inédito, me preguntaba sobre los testimonios que más me han impactado, ¿no? Hay un testimonio inédito que le presta precisamente Pilar Primo de Rivera a José María Velo de Antelo, que fue embajador de España, ¿no? Director de la Escuela Diplomática. Era íntimo amigo de Pilar Primo de Rivera, José María Velo de Antelo, ¿no? Y entonces le dice, vamos a ver, José María, ¿tú crees realmente que si Franco no hubiese podido hacer todo lo que estaba en su mano por salvar a nuestro hermano José, le llamaban José en familia, nosotros hubiéramos acabado acatando la autoridad del generalísimo de Francisco Franco? Y Pilar Primo de Rivera era una mujer de armas tomar, que no se casaba con nadie. O sea, realmente si ellos, tanto Pilar como Miguel, hubiesen tenido la mínima sospecha de que Franco podía haber traicionado a su hermano, hubieran roto con él automáticamente, ¿no? Lógico. Eso yo creo que es la prueba más evidente. Y ese testimonio es muy importante, ¿no? Otra cosa más, en el libro cuenta que de haber vivido probablemente él hubiera vuelto a la abogacía, lo que comentaba usted antes, ¿no? Es decir, bueno, dejar la política y ponerla toda y seguir con su carrera de abogado. Pero no obstante dice que, por ejemplo, si fuese un político del siglo XXI, dice que sería un político incómodo hoy en día, ¿no? Hombre, incómodo por supuesto, no tengo la menor duda. Incómodo en el sentido de que José Antonio encarnaba unos valores humanos que aplicados a la política, perdonen la redundancia, tienen un inmenso valor. José Antonio, lo decía hace un momento, fue un hombre que supeditó sus intereses personales a los bienes generales de la nación, ¿no? A los intereses generales. Fue un personaje que tenía una gran preparación intelectual, a diferencia de muchos políticos hoy día, por desgracia, ¿no? Fue un personaje que sabía hablar inglés y francés, y ahora coge un político en las cumbres europeas y tiene que ir con un intérprete de aquí para allá, ¿no? En fin, José Antonio hubiese sido en ese sentido un personaje incómodo, porque hubiera elevado el listón de exigencia de tal manera para los políticos que España es un país en el que la envidia es el defecto nacional. ¿Y qué quiere que le diga? Y lo hubieran intentado tapar, ¿no? Pues nada, oye, no seguimos hablando del tema porque tenemos que seguir leyendo el libro de La Pasión de José Antonio para conocer mucho mejor a este personaje histórico. Gracias, José María, por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel.